Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás, Amelia? Buenas tardes. Hoy Amelia nos hablará aquí en Radio Sefarad de Otto Blumenthal, un matemático judío alemán, destacado por sus trabajos en análisis de funciones complejas, nos comenta Amelia, pero bueno, desarrolla más su obra, su vida. Cuéntanos, háblanos de Otto Blumenthal. Bueno, pues este matemático que fue prusiano, se especializó, como has comentado, en funciones complejas, pero a partir de un momento empieza a interesarse también en resolución de problemas a través de este tipo de funciones, pues problemas asociados, pues, por ejemplo, a aviación, a vibración de membrana, etcétera. Blumenthal vive entre 1876 y 1944 y nació en el seno de una familia judía en Frankfurt am Main, y allí sería donde cursa el instituto y haría los exámenes de acceso a la universidad en 1894 con 18 años. Y entra en Göttingen, donde comenzaría estudiando medicina con objeto de seguir la carrera de su padre. Sin embargo, tras un semestre decide pasarse a matemáticas y ciencias. Y como ya estaba en la mejor facultad de matemáticas del mundo, pues es normal que no se cambiara de centro educativo. Otto tardaría 4 años en acabar la carrera y en presentar la tesis que va sobre fracciones continuas de Stiegels, que son expansiones de números racionales donde el denominador es una fracción que se define por recurrencia. Entonces, su director de tesis fue David Hilbert, de hecho Blumenthal es su primer doctorando, y sin embargo él también recurriría a Sommerfeld, que era un físico teórico que trabajó en el electromagnetismo, relatividad y física cuántica, ya que Otto consideraba a Sommerfeld pues una de sus grandes influencias y alababa su trabajo. Mientras aprobar los exámenes que le permitían dar clase en instituto, en 1899, unos exámenes que le permitían enseñar matemáticas, física y química, en vez de quedarse allí, lo que va a hacer es irse a París a estudiar análisis complejo con un par de los mejores analistas del mundo, Borel y Jordan. Esto le lleva, por una parte, a publicar sobre funciones completas, que son funciones de variables complejas holomorfas en todos los puntos del plano, y a escribir también su tesis de habilitación en funciones modulares de varias variables. Una función modular es una función analítica compleja en el semiplano superior que cumple una ecuación funcional y una condición de crecimiento. También denominadas formas modulares, tienen lazos estrechos con teoría de números, con topología algebraica y con teoría de cuerdas. Entonces el tópico sigue un poco las líneas de uno de los programas de Hilbert para funciones modulares que se habían presentado en Göttingen unos años antes. Tras ser habilitado, Blumenthal lo que va a hacer es pasar 4 años como docente privado en Göttingen, con ocasionales escapadas a la Universidad de Marburg como sustituto, y por fin ya en 1905, tras la intervención de Sommerfeld, le ofrecen un puesto en la Universidad Técnica de Aquisgrán, que también se conoce como RWTH a Aachen. Una facultad enorme a día de hoy, de primera división, donde lo que va a hacer es ocupar un puesto de catedrático de matemáticas. Él va a pasar allí prácticamente toda su carrera como profesor, aproximadamente 40 años. Y, por ejemplo, en 1914 va a pasar y durante un año va a ser elegido miembro del Senado de la universidad. Esta va a ser la primera, pero no la única vez que sucede esto. Es decir, que creó unos fuertes vínculos con la facultad. Este mismo año, 1914, comenzaría su trabajo para determinados organismos asociados con los esfuerzos de guerra. Por ejemplo, va a pasar un par de años como jefe de una estación u otra, estaciones meteorológicas militares, llegando a estar incluso a cargo de un Zeppelin que estaba estacionado en Hannover. Y tras esto va a trabajar para Siemens Schuckert en la construcción de aviones de 2 cubiertas. Cuando acaba la guerra, Otto vuelve con su familia, su mujer y sus 2 hijos, y no solamente redobla sus esfuerzos como investigador, sino que se pone a trabajar para restablecer las relaciones entre la Escuela de Matemáticas alemana y todas las demás, que tras el final de la Primera Guerra Mundial estaban muy deterioradas. Sí que se consiguió hacer algunos avances, aunque no todos los deseados, aunque se considera que la integración estaba casi completa para cuando estalla la Segunda. Administrativamente hablando, él estaba en una muy buena posición para hacer esto, ya que, por ejemplo, en 1921 volvió a ser elegido senador de su universidad. En 1927 va a ser decano durante un curso, y a esto se suma su trabajo como fundador en 1922
del Außen Institut, cuyo objetivo era representar a la humanidad y las ciencias sociales cuando tenían que mantener relación con ciencia pura en la facultad en la que él trabajaba. Él va a ser director de este instituto durante 5 años. Añadimos a esto su trabajo editorial. Él va a comenzar de editor ejecutivo en la Annales Mathematische en 1906, la revista de Annales Matemáticos, muy famosa en Alemania, a lo que se une en 1924 la edición de la Harris Verit, una revista de la Sociedad Matemática Alemana. Y bueno, al ser editor de esta revista era automáticamente miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Matemática. De hecho, él va a ser su presidente en 1924. Mencionar también la ZAM, la revista la revista de Matemática Aplicada y Mecánica, publicada por la Sociedad Alemana para la Promoción de la Ciencia, una asociación que Pradent y von Mises fundan en 1922. Él va a trabajar para ellos entre 1934 y 1938, escribiendo los abstracts en inglés y en francés de los artículos. Esto lo va a poder hacer porque él era un experto lingüista, ya que era capaz de hablar 8 idiomas, destacando, además de los ya mencionados, el ruso, el italiano, el holandés y el búlgaro, y por supuesto el alemán. Para poder hacer esto, Otto tenía que ser un matemático de alto standing, un matemático que entendiera todo aquello que le pusieran por delante, lo cual él pues lo era. Vamos a ver un poco los campos en los que él va a contribuir a lo largo de los años. Vamos allá. Hemos comentado su interés en funciones de variable compleja desde el inicio de su carrera y bueno, su trabajo va a evolucionar para abarcar, por ejemplo, problemas de equilibrio para una membrana atrapada o sujeta, como se quiera decir, entre dos varas elásticas, para lo que emplea el desarrollo en serie, es decir, expresar una función como suma de otras mucho más sencillas. Y además determinación de valores propios de matrices asociados al problema. Nos encontramos además con el estudio de la estabilidad de problemas de vigas sometidas a fuerzas longitudinales. Esto viene un poco de su época del trabajo en Siemens, a lo cual también se une su interés por problemas de estabilidad en aeroplanos. Y la cuestión es que como la facultad en donde él trabajaba era una facultad dirigida principalmente a la formación de ingenieros, al menos en su momento, tiene sentido pues que buscar aplicaciones a problemas a lo que él estaba estudiando. Por otra parte, nos vamos a encontrar con el teorema de Blumenthal-Nevai para polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales son conjuntos de polinomios que forman una base ortogonal en un espacio de Hilbert. Va a ser el equivalente en polinomio a las rectas perpendiculares en el plano cartesiano, pero claro, con polinomios y con espacios de funciones. Así que no es fácil 100% de visualizar, pero bueno, está ahí, es muy útil a la hora de determinar determinados productos de funciones, ya que simplifica mucho los cálculos. Y no solamente va a tener múltiples aplicaciones, sino que en la actualidad se trabaja sobre este teorema de manera abundante. Por último, mencionar pues, las curvas máximas de Blumenthal, que prolonga y amplía un teorema anterior de Hadamard, el teorema de los tres círculos, que Otto va a aprovechar para plantear en 1907 tres problemas o conjeturas que deja para que otros los demuestren. Y esto es solamente una parte del trabajo que le hace de investigación. Este trabajo se va a ver injustamente truncado cuando los nazis llegan al poder. En efecto, en marzo de 1933, Blumenthal va a ser denunciado como comunista al Ministerio de Ciencia, Cultura y Educación, a través de una carta escrita por la Asociación de Estudiantes de Aachen. La acusación, que era totalmente falsa, se basaba en la pertenencia de Blumenthal a la Liga Alemana de los Derechos Humanos y la Sociedad de Amigos de la Nueva Rusia. Bueno, él tenía desde 1900 lazos con la comunidad matemática rusa y había llegado a dar conferencias allí. Ambos hechos automáticamente te ponían en la lista negra nazi. Y bueno, lo que va a suceder es que lo detienen y lo van a poner en libertad 2 semanas después, pero claro, su detención ya va a ser base suficiente para que los matemáticos afines al partido, directamente nazi, comiencen a presionar para expulsarlo de sus puestos. Para empezar, lo van a echar de la universidad y Bieberbach, que era una figura importante en la sociedad matemática alemana, persevera en estos esfuerzos para que deje su cargo editorial en la revista de la sociedad. Como poco a poco va a suceder, él va viendo reducida tanto sus trabajos como la entrada de dinero. Dinero que era muy necesario para permitir, por una parte, que su hijo estudiara en Manchester, cosa que hace desde 1933,
como para que su hija se fuera también a Inglaterra a partir de 1935. Ambos van a sobrevivir en el extranjero a la guerra y a las purgas. Llega el 35 y los alemanes prohíben a Otto tener cualquier tipo de trabajo en Alemania, así que lo que hace es comenzar a buscar empleo fuera. Tenía proyección internacional, no solamente por sus publicaciones, sino por las charlas y las conferencias que iba dando desde 1933. Claro, al quedarse libre de clase y de carga administrativa, él va a poder viajar y ser conferenciante pues, en Delft, en Leiden, en Utrecht, en Zúrich, Bruselas, Sofía. Y de hecho va a ser desde Delft desde donde le va a llegar una oferta como profesor privado, conseguido gracias a David Dustin. Esto era un descenso importante en su carrera profesional, pero por otra parte le permitía obtener los papeles necesarios para abandonar la Alemania nazi. Así que acepta este puesto y se traslada a los Países Bajos en 1939. Las cosas podían haber mejorado a partir de entonces para el matrimonio, pero no llegó realmente a suceder así. En Delft, Otto se encuentra con que solamente va a tener un alumno y como los docentes privados le pagan por número de alumnos, pues no tenía dinero para vivir. Piensen que el año anterior, en 1938, lo habían echado definitivamente de todos sus puestos restantes, alcanzados con tantísimo esfuerzo. El editor jefe de la Harris Breach, el del editor de ZAM, y así como el de los anales de las matemáticas alemanas. Esto asociado a que lo cesaran definitivamente como miembro de la Sociedad Matemática Alemana. Entonces lo que van a hacer Otto y su mujer va a ser aprovecharse de un visado que le conceden de manera extraordinaria para visitar a su hijo en Inglaterra en 1939 y volverse a los Países Bajos muy poquito antes de la invasión nazi. A pesar de varios intentos por parte de distintos matemáticos para encontrarle un puesto de trabajo en el extranjero que le permitiera abandonar la situación en donde él vivía, ninguno de estas ofertas llega a concretarse. Y bueno, la última experiencia como profesor de Otto Blumenthal va a ser la de organizar con Julius Wolf una serie de coloquios en sus casas, en Utrecht, a donde se habían visto trasladados en 1940. En 1943 los Blumenthal van a ser enviados al campo de internamiento de Bach y 18 días después a Westerbork. Mali, la mujer de Blumenthal, no soporta más lo que está sucediendo y se muere en mayo de 1943. Y Blumenthal permaneció en el campo hasta enero de 1944, cuando pide su traslado a Theresienstadt porque él creía que estaba allí su hermana. Y de hecho su hermana había estado, pero había muerto 6 meses antes de que él llegara. Y bueno, Blumenthal muere en 1944 con tan solo 68 años tras padecer neumonía, disentería y tuberculosis en el gueto de Terezín. Bueno, un desgraciado final este de Otto Blumenthal, este matemático del que hoy nos ha hablado Amelia aquí en De Cero a Aleph, en matemáticas y judaísmo. Gracias igualmente por hacerlo, por supuesto, por compartir con los oyentes un día más, unos minutos más dedicados a las matemáticas y hasta la próxima, Amelia. Hasta la próxima.